Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Tengan muy buenas noches, amados hermanos y amigos de nuestro canal Guardianes del Aceite, Red Internacional de Oración. Estamos aquí en esta noche, gloria al Señor, como todos los lunes, este lunes 23 de abril, siendo las 8 de la noche, hora de Alberta, Canadá. Damos inicio una vez más a nuestro maravilloso programa Adelante a la Perfección. Gloria al Señor Jesucristo. Y sin más, vamos a dejar a nuestros panelistas de esta noche, Pastor Oscar Cabrera, desde la preciosa ciudad de Calgary, y nuestro hermano Juan Antonio López, desde Saskatoon. Adelante, Pastor, Dios le bendiga, bienvenido, y con toda libertad anuncie este glorioso evangelio de salvación. Adelante, mi hermano. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde siempre. Estamos aquí adelante a la perfección. Vamos a estar tratando el tema confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento no solamente es saludable delante de la presencia de Dios, que nosotros vayamos delante del Señor, confesemos nuestros errores, nuestros pecados y nos arrepintamos. No es saludable solamente cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, pero también es saludable en la iglesia. Como cristianos, como hijos de Dios, es saludable que nosotros confesemos, que nosotros también nos arrepintamos y nosotros seamos transformados. Ahora, no solamente con Dios y con la iglesia, pero es importante que también nosotros lo hagamos con nuestra familia. La confesión y el arrepentimiento es saludable en la familia. Las familias unidas, victoriosas, siempre va a haber confesión y arrepentimiento. Cuando nosotros cometemos un error con nuestros familiares o con nuestros hijos, nuestra esposa, es necesario de que nosotros confesemos, ¿verdad?, las cosas y nos arrepintamos y le demos a conocer a ellos de que estamos arrepentidos. Vamos a tratar ese precioso tema en esta preciosa tarde, ¿verdad?, de lunes. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Antonio Quesada que desarrolle o comience a desarrollar este tema para la honra y gloria del Señor y también para nuestra edificación, para que nosotros tengamos un entendimiento más amplio sobre este tema. Adelante, hermano Quesada. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde de lunes. Queremos invitarles, ¿verdad?, a que tome pluma, tome papel, hermano, y anote algunas cosas que van a ser interesantes en este cierre de este primer tema, hermano, de fundamento de arrepentimiento. Nuestro tema de ahora es confesión y arrepentimiento, y quiero invitarle a que usted analice un poquito más profundo las cosas. Mire, esta semana, casualmente, en algunos programas que estuve mirando ahí de las iglesias hermanas, el mismo tema, hermano, el mismo tema que estamos llevando nosotros adelante a la perfección, confesión de arrepentimiento, que tenemos el tema ahora. Hermano, la iglesia está preocupada porque hay un sinnúmero de creyentes, hermanos, que asistimos a la iglesia, pero muchas veces automáticamente lo hacemos. El tema de nosotros, hermano, en esta plataforma de Guardianes del Aceite, es decir, adelante a la perfección. No queremos estarnos quedando estáticos, hermano, a un nivel bajo, sino ir progresando, como el tema de la semana pasada hablábamos. Tenemos que ir, hermano, buscando siempre la perfección de las cosas de Dios. Bien, uno de los temas, hermano, importantes que la iglesia ahora tiembla al escuchar es arrepentirse. Y la otra es santidad. Usted sabe que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin salvación no hay, hermano, un cambio. Perdón, sin confesión, sin arrepentimiento no hay un cambio en las personas. La salvación, hermano, no llega a la vida completamente, de manera que no pueden vivir de una manera plena la vida espiritual, la vida cristiana. Y por lo tanto, hermano, la parte siguiente sobre la santidad, que es importante dentro, hermano, de la iglesia, parece que nos queda difícil alcanzar esas promesas, porque el Señor nos ha hablado de que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, el tema, hermano, abarca bastantes cosas en la vida del creyente. Pero esta hermosa tarde-noche
vamos a ir a un tema, hermano, de cierre de este primer punto que hemos tocado sobre el fundamento de arrepentimiento. Quiero ir, hermano, allá al Salmo capítulo 32. Bendito es Dios. Quiero leerle desde el versículo 1, pero me voy a detener en el versículo 5, que es ahí donde queremos enfatizar esta parte importante. En el nombre de Jesús. Permítame, dice la palabra de Dios, Salmo 32, versículo 1. Repito, voy a leer hasta el 4 y en el 5 nos detenemos para encontrarnos con esta hermosa enseñanza que es confesión y arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez más, repito, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si vamos un poco a la historia, nos vamos a encontrar, hermano, que este hombre, este siervo, David, era un hombre que ya en ese tiempo, hermano, había sido elegido, había sido seleccionado por Dios para que fuera rey de Israel. Recuerde usted que Dios dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Que quiero entender, quiero, hermano, puntualizar que Dios conocía perfectamente los buenos deseos de David, pero también conocía las formas y las dificultades que se iba a encontrar en el transitar de su vida. Pero no por eso Dios lo desechó, sino que Dios, hermano, permitió que esas cosas pasaran y como dice la palabra de Dios, todas las cosas que Dios ha escrito son para nuestra enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque esta base importante, esta historia es importante para nuestra vida, para entender, hermano, la necesidad de la confesión y de arrepentirse de las cosas. Cuando no confesamos, cuando no arrepentimos, podemos simular que caminamos bajo una bendición, bajo una, hermano, ¿cómo le puedo comentar para que vaya a ilustrar usted su propia vida delante de parte de Dios? Yo puedo encubrir mis errores. Yo puedo encubrir mi forma de hablar, mi forma de pensar. Decía mi hermano allá Jesús Soto de Wisconsin la semana pasada, me decía, yo puedo ver en el celular cosas que yo veo y tú no las puedes ver. Tú no sabes si vi pornografía, tú no sabes si oí cosas obscenas, tú no sabes si dentro de mi cuarto, dentro del área donde nadie puede verme, hice cosas ocultas que han desobedecido a Dios. Lo mismo usted allá en casa, donde usted vive, donde usted se encuentra. Yo no lo puedo alcanzar a ver. Aún si tuviera, hermano, una lupa, no lo puede alcanzar a ver, pero el que sí nos ve es Dios mismo, hermano. Él sabe dónde, hermano, estamos fallando y dónde estamos encubriendo cosas y errores. David, hermano, en el tiempo que escribe este Salmo 32, hermano, fue después que se arrepintió de aquel acto que hizo, hermano, en tomar una mujer que no era de él y encubrió por días. Dice la Biblia, dice la historia, hermano, que David, hermano, tomó a aquella mujer, la envió a su casa y al tiempo aquella mujer le dijo, estoy embarazada. Dese cuenta que pasaron 3, 4, 5, un mes, posiblemente 2 meses, cuando aquella mujer se dio cuenta que estaba encinta. Y mientras tanto, hermano, esos 2, 3 meses, David cayó por el pecado que había hecho de tomar una mujer que no le pertenecía. Hasta pasado el tiempo, después de la muerte que mandó David a ser del esposo de ella, vino el profeta a David y empezó a hablarle a David, hermano, de una historia
de un hombre que tenía muchas ovejas y de otro hombre que tenía solamente una oveja. ¿Usted sabe la historia? Dice la palabra de Dios que cuando aquel profeta, hermano, le acaba de hablar todas las cosas que habían acontecido, David, hermano, enojado, dice, de manera posiblemente como rey, pues el hombre que tuvo tantas ovejas y mató solamente una que no era de él, vayan a matar a aquel hombre que tomó esas cosas y sea la muerte sobre él. Cuando el profeta le dijo, eres tú aquel hombre. La historia es tuya, David. Tú encubriste, tú pecaste, tú hiciste, tú mataste. Y David se sorprendió tanto, hermano, porque pensaba que podía encubrir su pecado y su error. Tanto el embarazo, tanto el pecado de homicidio, de asesinato, y llega el profeta y lo descubre. Imagínate tú, hermano, que Dios hiciera eso con nosotros. Qué tremendísimo, hermano, que Dios nos encarara a cada momento en la forma, en la manera, en las conductas, en el hablar, en el caminar, hermano, y nos hiciera un juicio como, hermano, si no fuera Dios. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios habló, hermano, al profeta y le declaró a David la necesidad, hermano, de buscar a Dios. Este salmo es importante para mí, tiene grande bendición, hermano, porque cada uno de nosotros como seres humanos no podemos, hermano, no podemos vivir encubriendo nuestros errores, vivir, hermano, caminando con disfraz de cristianos, como hijos de Dios, hermano, y vivir una vida adúltera, una vida, hermano, que va en contra de la voluntad de Dios. No podemos. Como cristianos no podemos. Como humanos, mucha gente lo hace, hermano. Nos encubrimos bajo la cubierta de alguna religión. Nos encubrimos, hermano, con una apariencia de buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Pero delante de Dios hay cosas, hermano, que Dios conoce, que no son aceptables. Aún en el Nuevo Testamento, Dios, hermano, enseña de esta manera. Cuando fueres a la casa de Dios a llevar tu ofrenda a Dios y al llegar allá al altar, te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano. Ya no digo adulterio, ya no digo fornicación, hermano, sino algún error, alguna forma que te está, hermano, carcomiendo el corazón y no has hecho una confesión y no te has arrepentido de las cosas, hermano, que en tu corazón se ha llenado se ha hecho mezquino, hermano, se ha hecho dura tu corazón. Entonces ahí hay un grave problema porque dice el Señor, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Porque si no nos ponemos a cuentas, como dice el profeta Isaías, si tus pecados fueran como el rojo, como hermano, tan como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos, pero cuando no hay confesión, hermano, ese pecado, ese error, hermano, no arrepentido, aleluya, sigue manchando nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, hermano. Y mayormente, lo peor de todo, hermano, es que cuando somos padres y decimos que somos cristianos y nuestros hijos nos miran, hermano, a hacer actos indecorosos, hablar palabras obscenas, caminar, hermano, bajo una cubierta, bajo una máscara, vamos a la iglesia y somos unos, venimos a la casa y somos otros. Eso, amado hermano, eso es tachable y eso no es bueno delante de la presencia de Dios y delante de la gente que te rodea. Por eso es importante, hermano, que esta noche, hermano, vayamos a entender con profundidad que hay una necesidad grande de confesión de nuestros errores, hermano, primeramente para con Dios, hermano, y si hemos ofendido, si hemos hecho alguna cosa indebida, hermano, lo confesemos delante de Dios, delante de la gente que hemos ofendido y nos arrepintamos. La palabra arrepentimiento, hermano, no es repetir las cosas día con día, sino, hermano, abstenerse, retractarse y no hacer más aquellas cosas como el texto de la semana pasada, donde decíamos, hermano, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Cuando confesamos y nos apartamos, empieza una liberación en nuestra forma de vivir.
Dice el salmista aquí en el Salmo 32, hablando David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Todo mi verdor se volvió una sequedad. Con esta idea ponte en la mente tú, hermano, cuando callamos alguna cosa que ha ofendido a Dios, que ha ofendido a nuestro semejante, hermano, nuestros huesos, hablando del hombre interior, hablando de nuestra alma, hablando de nuestro espíritu, ¿cómo se siente, hermano, ir a la iglesia uno y vivir en ese pecado, vivir sin esa confesión? ¿Cómo siente usted levantar las manos, hermano, y sabiendo que su corazón no está arrepentido? ¿Cómo se siente usted? ¿Usted cree que Dios se va a agradar? No, Señor, no. Sino que Dios está mirando su corazón, está mirando su vida, hermano. Así de que en esta noche, hermano, yo quiero invitarle a que entremos, hermano, en el tema que tenemos lunes tras lunes, yendo a la perfección. Si nuestra vida ha estado caída, si nuestra vida ha sido balanceada, hermano, solamente por nuestra humanidad, por nuestros errores, hermano, deja de balancearte y afírmate en la palabra de Dios y empecemos a caminar, hermano, pasos con seguridad, pasos de arrepentimiento, pasos hacia la búsqueda de la santidad y que empecemos, hermano, a realmente a crear dentro de nosotros a ese hombre, a ese Jesús, hermano, a esa imagen santa y viva que Dios, hermano, está esperando que cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como padres, como madres, como hijos, como siervos, como ministros, hermano, busquemos ser, hermano, la identidad, hermano, que Dios ha necesitado hacer en nosotros. Y digo necesitado porque dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Juan, hermano, que Dios buscaba a los hombres, hermano, llamarlos, aleluya, identificarlos, sellarlos con su presencia. Pero ellos no le recibieron, dice la Biblia, a lo suyo, a su pueblo, a la iglesia, hermano, que en aquel tiempo creíamos y entendíamos, hermano, que era la iglesia, hermano, perfecta, pero encontramos que dice la Biblia, pero ellos no le recibieron. Pero nosotros que estamos entendiendo el Evangelio, queremos ir hacia adelante. Dice, aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino engendrados por el Espíritu, hermano. Y lo que hace el Espíritu dentro de nosotros es ayudarnos en nuestras debilidades, hermano, ayudarnos en nuestra forma negativa que vivíamos humanamente hablando anterior sin conocer a Dios, y ahora ir a la perfección en las cosas de Dios. Confesión y arrepentimiento nos va a llevar hacia una santidad, hacia una búsqueda de Dios, hacia vivir cada día, cada 7/24, hermano, a vivir una vida consagrada a las cosas de Dios. ¿Y cómo se hace esto, hermano? Dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos capítulo 12, aleluya. Hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, aleluya, que es vuestro culto racional. No te conformes a los deseos de este siglo, sino transformaos a través, aleluya, de esta palabra hermosa para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que sacrificar en un sacrificio vivo, santo y agradable, hermano, todo nuestro ser, alma y cuerpo y espíritu, hermano, para entender que este propósito tiene que ser a través del Espíritu. Yo no me puedo arrepentir solamente en mi humanidad por emoción. Yo tengo que desear que el Espíritu Santo me constriñe, hermano, y me ayude a buscar esa presencia divina de parte de Dios. Quiero cerrar otro versículo, hermano, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, aleluya, una parte importante para que usted entienda, aleluya, lo que Dios, hermano, nos está invitando a hacer a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 12, 14, versículo 12, 13 y 14, en el nombre de Jesús. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios puede hacer grandes maravillas y con un toque, hermano, con un dedo, te puede transformar y tocar tu mente, tu corazón, puede tocar tu vida, hermano, y transformarte. Pero eso sería un robot. Mas, sin embargo, Dios, hermano, espera que nuestra obediencia humana, hermano, entienda, aperciba lo que Dios nos está llamando. Y eres tú, soy yo, el que tiene, hermano, que hacer en obediencia que este cuerpo humano, hermano, no se ha presentado más, hermano, para mentir, para hurtar, para pensar o para hacer cosas indebidas, hermano, porque de esta manera vamos a caer en pecado y cuando encubrimos los pecados, aleluya, y no hay confesión, vamos a caer en tiempos, hermano, de sequedad, vamos a caer en tiempos de enfermedad espiritual, vamos a caer en tiempos donde tú y yo no podemos caminar delante de la presencia de Dios. Iremos a la iglesia entre semana y los domingos también queremos levantar nuestras manos, pero va a haber algo que nos detiene y ese algo es la falta de confesión y la falta de arrepentimiento delante de Dios. Pero cuando tú haces lo contrario, y cuando digo lo contrario a lo positivo, hermano, tú tienes que dejar que ese pecado reine en tu corazón, que tome lugar en tu corazón, que tome lugar en tus pensamientos, que tome lugar, hermano, en tu ámbito, hermano, en lo que tú haces todos los días. Y en vez de que venga ese espíritu engañador de mentira, de engaño a tu vida, hermano, dejar que el Espíritu Santo de parte de Dios llegue a tu corazón y tú manifiestes, hermano, que has sido transformado. Y cuando has sido transformado tu vida es porque, hermano, tú vives, hermano, constantemente en luchas, en guerras, pero, hermano, estás tomado de la mano de Dios, confiesas, te arrepientes y Dios te ayuda cada día a ponerte unos hábitos, unos vestidos, hermano, donde tu protección, hermano, es de parte de Dios. En esta hermosa noche, hermano, yo quiero invitarle a cada uno de los hermanos que nos está siguiendo a través, hermano, de cada una de las redes que están siendo, hermano, aleluya, compartidas, hermano, en cualquier lugar donde te encuentres, hermano, en cualquier lugar, hermano. Y te llames como te llames, tengas ministerio, no tengas ministerio, tú y yo necesitamos siempre, cada día, hermano, hacer una introducción en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, las fallas que hemos tenido, los errores que hemos tenido, y vayamos a las plantas de Cristo y decíamos como niño recién nacido, hermano, esa bendición de parte de Dios. Hermano Pastor Cabrera, en esta noche, la bendición de Dios, hermano, está en que tomemos decisiones buenas y correctas. Yo deseo que en el nombre de Jesús, hermano, el tema que estamos llevando, hermano, toque un corazón, 2 corazones, 3 corazones. No sabemos cuántas personas nos miran por a través de este chat, pero yo espero que uno de ellos, hermano, levante su mano con nosotros, doble sus rodillas y seamos perfectos en esta decisión que estamos haciendo adelante a la perfección. Hermano Pastor Cabrera, Dios me le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Muchas gracias. Realmente es un tema muy, pero muy interesante, confesión y arrepentimiento, que es muy saludable. Es importante que nosotros tengamos la confianza de nuestra familia. O sea, que nuestra familia confíe siempre en nosotros. Es muy importante. Pero como la palabra de Dios nos enseña, a pesar de que muchas veces somos cristianos, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es bien curioso de ver Juan, ¿verdad? El apóstol Juan,
de que esté mandando una carta a la iglesia y que esté él diciendo de que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso quiere decir de que somos humanos y que vamos a errar. Erramos en una manera o erramos en otra. Algunos tienen defectos de carácter que por causa de su carácter van a pecar, van a rechazar a su hermano, van a cometer errores. De repente su carácter sale a luz y ya pecaron, ¿verdad? Por causa del carácter que tiene la persona. Entonces nosotros muchas veces tenemos prejuicios. Los prejuicios también nos hacen pecar. Cosas pequeñas pueden hacernos pecar cuando nosotros estamos tratando con el pueblo de Dios, aún con nuestra propia familia, ¿verdad? Nosotros pecamos muchas veces en juicio, juzgamos mal a nuestros hijos, juzgamos mal a nuestra esposa. Nosotros podemos pecar de esa forma. Estoy hablando como cristianos. Ahora, ya en lo secular, usted puede cometer errores con su familia y simplemente no se le llaman pecados, sino que se llaman errores. Y no se miran tan grandes como se podría ver dentro de lo que es el cristianismo. Afuera del cristianismo, usted puede fornicar, puede adulterar o puede hacer lo que usted quiera y no se va a ver una magnitud en los problemas o en los errores que usted comete. No se van a ver muy grandes. Pero ya cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante del Señor de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, de todo lo que hemos cometido a través de todos los años en nuestra vida, que es acumulado dentro de nosotros, en nuestra alma, ¿verdad? Y venimos, nos arrepentimos, que fue lo que tratamos anteriormente, nos arrepentimos delante de Dios, le pedimos perdón a Dios, le decimos, Señor, perdóname por no haber andado en tus caminos, perdóname, Señor, por toda la iniquidad que he cometido, Señor, perdóname. Y mire, Dios lo perdona y lo limpia. Dios lo limpia a través del bautismo, a través del nuevo nacimiento. Dios lo limpia de toda la suciedad que ha causado el pecado en su vida, de todo el estrago, de las maldiciones que tal vez pueda usted venir jalando. Dios lo limpia de todo eso y Dios se olvida de todo eso. Ahora usted ya está limpio para poder seguir dentro del camino del Señor. Pero el problema es cuando nosotros entramos al cristianismo. Cuando entramos al cristianismo y nosotros pecamos. Aquí lo que leímos anteriormente nos enseña el apóstol Juan, de que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? O sea, de que como cristianos vamos a errar, pero no quiere decir que vamos a andar nosotros pecando y pecando. No. Pueden hacer pecados superficiales porque hay pecados de omisión, hay pecados que nosotros no los hacemos, que tenemos que hacerlo. Tenemos que ejecutar estas cosas y por causa de que nosotros no las ejecutamos, ya nosotros somos pecadores. Pero la Biblia nos enseña, aquí dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Porque el pecado nos va a ensuciar. El pecado simplemente va a ensuciar nuestra alma, pero por eso están el perdón y la limpieza juntos. Primero Dios nos perdona del hecho que hemos hecho y luego nos limpia. Dice la palabra, lea usted la palabra de Dios. Así lo dice, Dios nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias. La suciedad que causó el pecado que cometimos, pues Dios nos va a limpiar, ¿verdad? Entonces nosotros cometemos errores de una o de otra forma. Muchas veces prejuicios que nosotros hablamos, cosas antes de verlas o de convencernos que así es, se convierte en chambre. Nosotros en el estar hablando de nuestro hermano en mal, tal vez sin saber que sea cierto, nosotros estamos pecando delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros arrepentirnos. Primeramente, confesar nuestros pecados, que es el tema que estamos tratando, es confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Confesamos y arrepentimos. Vemos nosotros en Lucas el capítulo 19, versículo 8, algo que sucedió con Zaqueo. Dice la palabra de Dios que puesto en pie, dijo el Señor, aquí el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Oiga, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, él vio su condición de que había estafado, que había robado a otras personas y se da cuenta que hoy está delante de una presencia majestuosa que todo lo conoce, todo lo sabe. La Shekinah gloria de Dios le trajo convicción a esta persona. Lo mismo sucede cuando muchos van a nuestras iglesias. La palabra de Dios llega y trae aquella convicción adentro, ¿verdad? Dios habla a la persona de la maldad o de cualquier cosa que la persona haya cometido, pero Dios penetra porque la palabra de Dios es como espada de dos filos
malo que penetra, va a penetrar y va a entrar ahí al alma y va a discernir todas aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestras vidas para nuestro bienestar. Entonces la palabra va a llegar, entonces nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Y vamos a confesar. El Señor aquí, de alguna manera, aquí Zaqueo está confesando si en algo he defraudado. Es que no es en algo que he defraudado. Él está confesando que él ha defraudado y que va a devolver. Solamente con decir voy a devolver, él está diciendo realmente lo hice y lo voy a hacer. Voy a darle cuadruplicado a aquellas personas que yo he defraudado. Entonces, dentro de la obra de Dios, nosotros también tenemos que confesar. Y nosotros dentro de la obra de Dios como iglesia o como parte de la iglesia nos podemos arrepentir porque la pauta la da. Primeramente, el primer arrepentimiento que tenemos para entrar a la obra de Dios es simplemente nos arrepentimos de nuestros pecados, no conocemos a Dios, nos arrepentimos, ya venimos y entramos a ser parte de la obra de Dios, bautizándolos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque esa es la puerta. Cuando ya estamos dentro, entonces lo único que tenemos que hacer, ya no nos vamos a bautizar para que nuestra alma sea lavada, simplemente vamos a confesar. El que está dentro de la iglesia, el que ya lavó su alma a través del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Lea usted el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 16, léalo. Entonces, allí vamos a ver nosotros que ya estando dentro de la obra de Dios, lo único que tenemos que hacer es confesar. Confesar nuestros errores, confesar nuestros pecados a Dios. Venimos, le confesamos a Dios, no al hombre. Usted no le va a confesar al hombre sus pecados. Usted va a ir delante de Dios. Ahora, si usted dentro de la iglesia ha cometido algún error en público, bueno, entonces es necesario que en público se trate, ¿verdad? De que ya este problema se ha solucionado, perdón, y que usted se está arrepintiendo. Usted pecó en público se arrepiente, ¿verdad? Esa es la manera de la iglesia. Entonces, pero si usted cometió un error, usted va delante de la presencia de Dios, le pide perdón, le dice, Señor, perdóname por esta condición. Y si usted va con un corazón sincero, con un corazón verdadero delante del Señor, el Señor lo va a perdonar de su iniquidad, de su error, de lo que sea, Dios lo va a perdonar. Ahora, el problema es el problema que encontramos es este. Dentro de la iglesia es un poco más delicado. Dentro de la obra de Dios es más delicado porque usted se arrepintió, usted cometió el error, usted se arrepintió, ¿verdad? Pero allá atrás están personas, allá atrás está su familia, ¿verdad? Que por el error que usted pudo haber cometido, su familia ya perdió la confianza en usted. O es posible que usted haya perdido su familia, ¿verdad? Por causa tal vez de algún error que usted cometió dentro de la iglesia. Pero usted se arrepintió, pero Dios sí, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Dios cumple con el mismo principio que Él ha puesto. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuántas veces? Entonces nosotros tenemos que perdonar. Entonces Él nos perdona a nosotros de esa manera. Pero nosotros tenemos, después de que nosotros hemos confesado nuestro pecado, después de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos dejado problemas atrás. Hemos dejado nosotros consecuencias. Cuando fallamos nosotros hay consecuencias. Hay consecuencias en la familia pierde la confianza, la familia muchas veces sufre. Hay personas cercanas a nosotros que también van a sufrir por causa de los errores que nosotros cometemos dentro de la iglesia. Que Dios nos perdonó, sí, Dios nos perdonó. Pero ahora lo que va a pasar es que nosotros tenemos que luchar o tenemos que planear de cómo poder nosotros ganar nuevamente la confianza de aquella familia, de nuestra familia, que nos ha visto fallar. Ganar la confianza de que ellos miren de que aquel error que nosotros cometimos ya no lo vamos a volver a cometer. No vamos a excusarnos porque, óigame, por favor, tenemos que aceptar las cosas que nosotros hacemos y decir, sí lo hice, ¿verdad? Sí lo hice, agachar la cabeza y pues decir, sí lo hice. Pero me arrepentí ya delante de Dios y me arrepiento delante de mi familia. Entonces viene usted y trata de ganar la confianza. ¿Hubo confesión? Sí hubo confesión. ¿Hubo arrepentimiento? Sí hubo arrepentimiento. Pero
algo trágico pasó, ¿verdad? Hay dolor allá atrás. Usted ya se siente bien porque recibir el perdón de Dios, uno puede sentirse bien. Cuando ya el perdón de Dios ha llegado al alma de la persona, es algo que se siente. Es algo que se siente. David le dijo al Señor cuando había pecado contra Betseba, le dijo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. O sea, de que él sintió lo trágico internamente de que la presencia de Dios ya no estaba en él. Y él decía, el gozo de Dios no estaba en el Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, y ver que nosotros fallamos tal vez y sentimos ya la unción de nuevo, sentimos ya la presencia de Dios de nuevo, qué bonito para nosotros. Pero óigame, tenemos que pensar también allá atrás. Tenemos que pensar las consecuencias que sucedieron por causa del error que nosotros cometimos. Y tratar de ayudar. Tratar de que esa familia, como dije, lo voy a volver a decir, lo voy a sobreenfatizar, que esa familia gane la confianza nuevamente en nosotros. Y al que está sufriendo, tratar de soliviar el sufrimiento, tratar de ayudarle en su sufrimiento. Tal vez no que usted le va a decir, yo sé que está sufriendo, pero acercársele más. Tratar la manera de ser más amoroso, más comprensivo con la persona, ¿verdad? Acercársele a ella y hacerle ver que usted ha cambiado. Entonces, sí confesión, sí arrepentimiento, pero también allá atrás hay algo, devuelvo cuadriplicado lo que yo he hecho. Entonces aquí vemos nosotros que Zaqueo le dice al Señor, si he defraudado en algo, lo devuelvo, lo voy a devolver 4 veces más. Entonces él vio el estrago que causó allá atrás y él viene y trata de enmendar lo que él ha hecho. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Esto le llama la palabra de Dios en Mateo el capítulo 3, versículo 8, le llama simplemente hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ciertamente nos sentimos bien, nos arrepentimos, sentimos la presencia de Dios, pero los frutos van a ser la restitución que vamos a hacer allá atrás. Vamos a tratar de restituir allá atrás lo que dejamos destruido. Vamos a levantar los escombros, a tratar de levantar los escombros que nosotros causamos por causa del fuego que nosotros traímos innecesariamente. Romanos, el capítulo 2, versículo 4 nos enseña la palabra de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios nos va a guiar a nosotros a este arrepentimiento, pero después de ese arrepentimiento nosotros tenemos que hacer frutos de arrepentimiento. Dentro de la iglesia es bien complejo. Dentro de la iglesia nosotros hablamos y predicamos la palabra de Dios y muchas ocasiones las personas vienen y dicen de que quién le dijo al pastor. Anteriormente lo dije. Lo voy a sobreenfatizar con esta escritura que sucedió lo mismo. En 2 de Corintios, el capítulo 7, versículo 8, nos enseña la palabra de Dios, porque aunque os contristé con la carta, el apóstol Pablo los contristó. O sea que la carta fue tan dura para ellos que causó tristeza en toda la iglesia. Dice la palabra, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida, para que ninguna pérdida padecieses por otra parte. Entonces vemos nosotros la carta del apóstol Pablo, de que esta carta lo contristó, y simplemente era porque ellos estaban permitiendo cosas en la iglesia. La iglesia se estaba, por decirlo, se estaba depravando. Había uno allí, en esa carta que manda, en la primera carta, el apóstol Pablo dice de que había uno que estaba viviendo con la esposa de su padre. Entonces él viene y manda severamente a decirles a ellos de que ellos habían permitido
que estas cosas y aún trataban a esta persona como que si nada. Y él dice que si una persona es fornicario, que ni aún comáis con ella, ¿verdad? Entonces él los manda a reprender en una forma severa, pero la palabra que llegó a ellos causó mucha tristeza, pero esa tristeza lo llevó a arrepentimiento. Eso es la palabra. Va a traer fruto, el arrepentimiento va a traer cambio, va a traer fruto, va a traer restitución de parte de nosotros. Nosotros vamos a tratar de restituir aquellas cosas que nosotros hemos destruido, hemos hecho mal, vamos a tratar de destruir, de restituirla. Entonces nosotros nos arrepentimos y cuando somos sinceros con Dios, Dios nos va a perdonar. Pero tenemos que trabajar para volver a ganar la confianza de la familia. Es muy, pero muy importante ganar esa confianza. Se va a trabajar, se va a sufrir, usted va a orar, usted va a buscar la presencia de Dios, usted va a tratar de demostrar la sinceridad. Usted no va a ir a la iglesia y va a tratar de pretender que usted está cantándole al Señor, pero que ellos miren que con sinceridad usted está levantando sus manos, con sinceridad usted está cantando, con sinceridad usted está vistiéndose para ir a la iglesia, usted está restituyendo la confianza de esa familia. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo de esa manera. Y no, en nuestra restitución no solamente lo vamos a hacer para nosotros, sino que también para nuestra familia. Recuerdo a un pastor de habla inglesa, un anciano de la iglesia, que estaban hablando de la restitución de una persona que había caído y esta persona se había arrepentido, había confesado y se había arrepentido, pero el pastor recomendó algo y le dijo, no te canses de tratar de hacer lo bueno, porque después de la caída, el camino que vas a seguir es solo para arriba, óigame, es solo para arriba, te va a costar, pero lo puedes lograr. Lo puedes lograr porque te arrepentiste sinceramente, lo puedes lograr porque tienes a Dios de tu parte, lo puedes lograr porque estás tratando también de salvar a otros, estás tratando de ayudar también a tu familia. Entonces tenemos que arrepentirnos, confesar primeramente, arrepentirnos, que es muy saludable, ¿verdad? Pero también tenemos que restituir. Vamos a permitir que nuestro hermano Quesada también venga y nos deleite con sus pensamientos. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano, de lo que hemos estado hablando, hermano. Quiero recapitular, hermano, un versículo que usted dijo, hermano, ahí en Primera de Juan, capítulo 1. Me es importante porque también vamos a ir a cotejar con el libro de Hechos. Qué hermosa es la palabra, hermano, cuando entendemos la palabra, hermano, y buscamos la sanidad, buscamos, hermano, la restauración, como hablaba nuestro hermano Cabrera, referente a este hombre llamado Zaqueo, aleluya, que al momento, hermano, él empezó a confesar sus errores y que él quería y hacía la devolución de aquellas cosas de una manera, 4 veces, hermano, se había hurtado, se había robado, se había hecho cosas o negocios malos, él quería restituir y ponía, hermano, esto en la balanza y el Señor Jesucristo le habla y le dice, hermano, que él es hijo de Abraham. Entonces, esa fe genuina, hermano, que nos hace ir a la obediencia a Dios, hermano, nos ayuda a transformar. El versículo que quiero cotejar con el libro de Hechos es el 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, que es el tema de nosotros, confesión y arrepentimiento, Dios, hermano, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y termina diciendo, y limpiarnos de toda maldad, de toda, no solamente una parte, es de toda. Vaya conmigo, este mismo versículo, vamos a cotejarlo, hermano, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, cuando el apóstol Pedro está hablando, hermano, por segunda ocasión, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Primera de Juan, para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué hace, hermano, la confesión del arrepentimiento? Dios viene, hermano,
y borra nuestros pecados. ¿O qué dice Primera de Juan? Nos limpia de toda maldad. Cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, Dios es fiel en perdonarnos. Cuando ha venido a nuestra vida, hermano, esa confesión, ese arrepentimiento y hay una conversión. La palabra conversión es necesaria, es imperativa en la vida del creyente, hermano. Cuando hemos reconocido nuestra falta y la hemos confesado, la conversión viene, hermano, a alejarnos de aquella cosa que estaba afectando nuestra vida, hermano, como seres humanos. Y ahora entendemos que la vocación que Dios ha hecho en nuestras vidas es llamarnos a una santidad, hermano. No espere, hermano, entrar en la gloria y ser transformado allá, sino que aquí Dios nos invita a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la palabra santidad es cuando usted ha entendido, hermano, que las cosas limpias y puras, hermano, desea el Señor hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia la gente que me está escuchando. Tal vez por ahí, hermano, alguno de los hermanos o algún oyente, o posiblemente usted comparta esta enseñanza, este estudio con otra persona y le diga, ¿sabes una cosa? Hoy estaría hablando de la confesión y el arrepentimiento. Y qué tan fácil a veces se nos hace, hermano, a veces ¿cómo le diré? Ocultar las cosas. Déjeme decir un poquito, nada más de un minuto. Hace un tiempo, analizando un problema muy fuerte en la vida de unas personas, hermano, que para poder, hermano, encubrir sus errores, hicieron 3 pasos. Primeramente, mentir. Después, encubrir la mentira. El tercer paso, hermano, hablar una mentira para encubrir la mentira. Parece un trabalenguas, pero así es. Cuando una persona miente, hermano, encubre la mentira. El segundo paso, hermano, es seguir mintiendo. Y el tercer paso, encubrir la mentira con una verdad. O sea, maquillar las cosas para que aparentemente no ha pasado nada en la vida de la persona o no ha dicho nada. Pero cuando Dios viene a descubrir nuestra vida, cuando Dios viene a descubrir nuestros hechos, hermano, esto es horroroso. Vuelvo a repetir la historia de David, hermano. Qué tremendo cuando David se enfrenta ante el profeta y el profeta le dice, ¿eres tú ese hombre? Hermano, esto que no contesta con nosotros, porque la palabra que estamos enfatizando ahorita en este momento, en este término de esta hora, hermano, es que el libro de Hechos me dice, hermano, que si me arrepiento y me convierto, dice la palabra de Dios que Dios viene a borrar mis pecados y que vendrán tiempos de refrigerio a nuestra vida. Primera de Juan dice que Dios, hermano, aleluya, va a perdonar nuestros pecados y va a limpiarnos de nuestra maldad, hermano. Quiere decir que la oportunidad está abierta, pero es cuestión de que tú y yo demos pasos de obediencia hacia las cosas, hermano, que Dios nos está invitando a hacer en este tema, hermano, de adelante a la perfección. No te quedes parado, hermano, ahí a medio camino, ni te quedes abajo, sino que dice la palabra de Dios, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, no en las de la tierra, no en las humanas, sino en las celestiales. Hermano Pastor Cabrera, pues estamos casi cerrando en el tiempo, hermano. Tenemos algunos 10 minutos. Si algo quiere usted todavía profundizar un poquito, tenemos 10 minutos y enseguida pues oramos dándole gracias a Dios por los oyentes, los hermanos que nos están escuchando, hermano, y siguen esa transmisión. Que Dios les bendiga mucho, hermano, y estamos aquí para recibir cualquier comentario a través del chat, hermano. Está nuestra hermana Denise también ahí recibiendo cualquier petición, cualquier necesidad o alguna pregunta que se tenga, hermano, en base al tema que estamos llevando, hermano. Estamos con oídos abiertos para poder, hermano, analizarlo y tener una respuesta en el nombre de Jesús. Hermano Pastor Cabrera. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Estaba meditando acerca de la confesión simplemente. Dentro de lo que es la confesión, nosotros tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Tenemos que tener sabiduría porque muchas veces es importante confesarlo al hombre y muchas veces es muy importante confesarlo solamente a Dios, ¿verdad? Porque a veces confesándolo al hombre nosotros vamos a dañar más que ayudar. Pero si nosotros confesamos a Dios y Dios nos perdona, nosotros nos olvidamos, restituimos nuestras vidas, entonces podemos hacer cosas mejores. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Habían 2 hermanas de que no se caían muy bien,
Una y la otra sabía de que no se caía muy bien, ¿verdad? Entonces, una de ellas empezó a orar y a pedirle al Señor, pues, de que no quería tener ese sentir en su corazón. Entonces la hermana fue a donde la otra hermana y le dijo, hermana, quiero que me perdones porque me caes mal. Imagínense, una confesión como esa, quiero que me perdones porque me caes mal. Hermano, es falta de sabiduría, ¿verdad? Solamente usted tiene que confesarle a Dios, Señor, yo siento algo en mi corazón contra esa hermana, ¿verdad? Perdóname, y cámbiame, ¿verdad? Yo no quiero sentir el amor, tu amor para con ella. Entonces, va a resultar más bien su confesión solamente con Dios de que ella era decirle a aquella persona que no sabía tal vez, ¿verdad? O no había confirmado que ella le caía mal, o sea, ella le caía mal a usted, entonces hace más mal ir a hacer una confesión de esa. Generalmente se recomienda de que en las iglesias siempre hay un pastor, ¿verdad? El pastor pues tiene experiencia ya con tantas personas, especialmente allá en Centroamérica, que hemos trabajado con muchas personas y de diferentes clases de personas, diferentes clases de situaciones, ¿verdad? Entonces, uno va agarrando experiencias en estas áreas. Entonces, usted vaya a su pastor, cuando usted tenga algo, si usted pues siente confesar, pregúntele, pastor, yo pues siento confesar esto, ¿verdad? Esta persona, yo la dañé de esta manera. Es recomendable de que yo confiese a esta persona, ¿verdad? Mi arrepentimiento sobre esto que he cometido. Entonces, el pastor con su sabiduría, su entendimiento, su experiencia, le va a recomendar lo que usted tiene que hacer. Pero es bien importante que no tenga un corazón endurecido, sin arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que si usted no se arrepiente, dice que no va a prosperar. Un corazón que no está arrepentido es una persona que nunca va a prosperar. Pero si nosotros venimos, confesamos y nos arrepentimos y nos apartamos, la mano de Dios va a estar con nosotros y vamos a prosperar siempre. La mano de Dios siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Eso es bien, pero bien importante. Y como decía nuestro hermano Quesada, de que si usted tiene alguna pregunta, pues usted pues puede escribirla o puede tal vez llamarnos, ¿verdad? Nuestro hermano Quesada está en Saskatoon, yo estoy aquí en Calgary. También tenemos a nuestra hermana directora que está en Edmonton, la iglesia Pentecostal Unida de Edmonton, ¿verdad? Ustedes pues puede buscarnos allí a través de la internet y usted nos va a encontrar muy fácilmente, ¿verdad? Así de que lo bendecimos en esta preciosa tarde y esperamos que estas lecciones les sirvan y esperamos de que pues si tiene preguntas, escríbanos o llámenos. Estamos siempre para servirle. Que la paz, la gracia de Dios esté siempre sobre usted. Y yo siento de que el hermano Quesada nos va a despedir en una oración. Hermano Quesada. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a orar al Señor, hermano, y que Dios nos ayude a continuar. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, hermano. Los tiempos finales están cerca, es de que el mejor momento y el mejor tiempo es ahora para estar con el Señor, hermano, buscándole en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Dios amado, por cada un hermano, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, Señor, por cada transmisión que se va a estar haciendo, Señor, de continuo, Padre. Bendito tu nombre, te pedimos que tú me sigas bendiciendo la vida, Señor, de todos aquellos que de una u otra manera, Señor, estamos trabajando en esta plataforma de Guardianes del Aceite. Mi Dios bendice a nuestros hermanos pastores y líderes en el nombre de Jesús y alcanza, Señor, cada iglesia, cada oyente, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hermana Denise, muchas gracias en esta noche, le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, pastores, Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por bendecir.